estudio Solidaridad 2, el cual evaluó los cambios de comportamiento y expectativas luego de la cuarentena para controlar el COVID-19 en Colombia. Como tal, esta investigación nace de que desde diversas investigaciones que se han llevado a cabo alrededor del mundo que analizaron las implicaciones de levantar las cuarentenas estrictas en los países, se dieron algunas conclusiones y recomendaciones de las cuales tenían en cuenta política de distanciamiento social, cambios de comportamiento y pruebas durante la fase de distanciamiento relajado. Es importante ya que en esta flexibilización debe hacer con cuidado, ya que es probable que resurjan nuevos rebrotes, incluso cuando el COVID-19 aparentemente está controlado. Esta flexibilización o levantamiento de medidas deben ir acompañadas por rastreos eficientes de los casos de contagio para evitar nuevos rebrotes. Además, se ha encontrado en diferentes investigaciones de que la comunicación ineficaz, la sobrecarga de información y la orientación conflictiva han resultado de que se deben implementar guías prácticas para que prepararse y protegerse en esta etapa de levantamiento. Poniendo un poco de contexto sobre esa investigación, el estudio Solidaridad se hizo en dos fases. La primera fase del estudio Solidaridad 1 se llevó al inicio de la cuarentena en Colombia, que fue en abril de 2020, y esta investigación, que es el estudio Solidaridad 2, se llevó a cabo entre agosto y en septiembre de 2020, ya cuando la flexibilización y levantamiento de medidas se comenzó a relajarse por un decreto del gobierno nacional. Como tal, el objetivo es analizar los cambios y comportamiento y expectativas inmediatas de los colombianos durante esta etapa. El estudio como tal fue observacional y meramente exploratorio y descriptivo. Se contó con una muestra no probabilística por bola de nieve de 1.735 personas adultas mayores de 18 años. Como tal, la aplicación de la encuesta fue virtual, implementada mediante el SurveyMonkey y difundida por correos electrónicos, redes sociales, los aliados y redes de Profamilia entre el 1 y el 11 de septiembre de 2020. Y como toda investigación en Profamilia fue aprobada por el Comité de Ética de Investigación el 25 de agosto del 2020 y se hace la aclaración de que no tuvo ningún beneficio económico para las personas participantes. Algo que hay que resaltar es que de las personas que participaron en el estudio Solidaridad 1 y el estudio Solidaridad 2 fue un 17%, el resto fue diferente a las personas que participaron. Pero si observamos la gráfica izquierda, vemos que la homogeneidad no cambió mucho, excepto que hubo más personas jóvenes y mujeres en este estudio Solidaridad 2, pero en características generales se mantuvo que la mayoría de las personas provenían de zonas urbanas, mayor del 90% para ambos estudios, también el 50% más eran solteras o nunca unidas. También se presentaron bastantes personas con un perfil educativo alto, universitario, técnico y de especialización. Y prácticamente alrededor de 2/3 de las personas que respondieron no se identificaban con ningún grupo vulnerable. Siguiendo en ese orden de ideas, la encuesta indagó sobre la adherencia y respuesta personal para adoptar medidas para controlar el COVID-19. Aquí podemos observar la comparativa entre el estudio Solidaridad 1, que hay que recordar fue el inicio de la cuarentena estricta, y el estudio Solidaridad 2, que ya fue la flexibilización de las medidas, y podemos ver que las personas aumentaron el uso de tapabocas, aumentaron la suspensión de viajes, aumentaron a salir a eventos sociales. Tal vez los porcentajes más importantes fue que se aumentó mucho el uso de tapabocas. Otra, digamos, medida que tomaron las personas fue el aumento del lavado de manos, y esto aumentó del 80 al 88%. Con respecto al aislamiento obligatorio decretado por el gobierno, podemos ver que al inicio de la cuarentena el 70% de las personas que se encuestaron adoptó el aislamiento. Para el desconfinamiento, este porcentaje subió al 77%. Entre las principales razones que las personas no adoptaron el aislamiento obligatorio fue por temas de ir al trabajo, universidad, asistir a un servicio de salud, por problemas de ansiedad y depresión. Podemos observar que en estas tres que el aumento entre el inicio de la cuarentena y la flexibilización fue importante,
Es decir, ya las personas después de estar tantos meses encerradas en cuarentena, decidieron salir a trabajar, asistir a los servicios de salud, inclusive aumentar, a buscar trabajo, porque muchas personas perdieron sus empleos durante la etapa de la cuarentena estricta. La responsabilidad de cuidado aumentó entre el estudio 1 y el estudio 2, donde podemos ver que la responsabilidad de cuidado por alguna persona pasó del 46% al 78%, significando un aumento del 22%. Tal vez, digamos, el rango de edad de las personas de cuidado más significativo fue entre las personas de 18 a 64 años, pasando del 15 al 43%, una diferencia del 28%. Esto puede estar explicado por como les decía, por el aumento del desempleo de las personas y la movilidad de las personas que se trasladaron a vivir con familiares, con padres, por la pérdida de empleos o por perdieron el sustento diario con el que se subsistían. Eh, Algo que también indagó la encuesta fueron las percepciones de riesgo y salud hacia el COVID-19. Como tal, las percepciones hacia que el COVID-19 es un problema grave para la salud no cambió mucho, estuvo sobre el 90%. Tal vez lo que más llama la atención es que al principio, pues por disponibilidad, no había disponibles pues, testeos para hacerse la prueba, pero ya en la época de la flexibilización, que fue entre agosto y septiembre, ya muchas más personas se comenzaron a hacer las pruebas para detectar el COVID-19. Las otras percepciones de riesgo no variaron mucho, como por ejemplo que el COVID se transmite por contacto con superficies o ambientes contaminadas, estuvo sobre el 40%, sobre el 80%, y también aumentó la percepción de que el COVID se transmite por estar a menos de 2 metros de alguien contagiado, que entonces esto no, también por, digamos, por fuentes de información o por las medidas que da la OMS y el Ministerio de Salud. La encuesta también, que es amplia y indagó sobre muchos temas, y aquí estamos presentando como los más relevantes, también indagó sobre la necesidad de atención en salud sexual y en salud reproductiva. Digamos que en ambas encuestas, la de abril y la de septiembre, las principales necesidades en salud sexual y reproductiva siempre fueron la consulta ginecológica, el acceso a métodos anticonceptivos y la consulta anticoncepción. Pero hubo un cambio significativo entre la una y la otra, donde digamos que las necesidades aumentaron, estando por encima del 11-12%. También, digamos, algo que notó el estudio fue que las barreras para acceder a estas necesidades siempre se mantuvo que las personas preferían, digamos, no salir de su casa, sino hasta esperar que se acabara la cuarentena. Y también fue importante para ambas encuestas el porcentaje de personas que dijeron que no había disponibilidad de los servicios en las EPS o EPS. Y también fue importante el porcentaje de personas que dijeron que no podían acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva porque no contaban con el dinero en el momento. También en la encuesta indagó sobre las afectaciones en la salud mental. Las principales siempre fueron en ambos estudios fueron que haberse sentido cansado sin motivo, haberse sentido inquieto, impaciente o sentirse nervioso. También los porcentajes más importantes aumentaron fue en haberse sentido cansado sin motivo, dado que estamos hablando de que al inicio de la cuarentena, pues la gente tenía como mayor aceptabilidad a la cuarentena, pero a medida que pasaron los meses, que digamos, las personas iban perdiendo sus empleos y pasaban mucho tiempo encerrado, esto generó ciertas afectaciones a la salud mental de las personas y lo podemos ver en este cambio entre abril y septiembre de 2020. Relacionado a esto, la encuesta también nos permitió caracterizar tres grupos que reaccionaron a la cuarentena, tanto para el estudio 1 como para el estudio 2. Están las personas que sufren, que son, digamos, los que más le afectaron, digamos, esta pandemia, esta cuarentena, y las que aceptan, que están al otro lado, que son las personas que, digamos, han podido sobrellevarla, y en el medio están las personas que resisten. Podemos observar que al inicio de la cuarentena era bajo el porcentaje de las personas que sufrían y era más alto los porcentajes que resistían o aceptaban. Pero al final, en septiembre, cuando ya han pasado varios meses de la cuarentena y de la pandemia, podemos ver que esos porcentajes cambiaron y que ya eran más personas las que habían sufrido y eran menos personas las que la aceptaban o la resistían. Con respecto a las fuentes de información, se encontró para el estudio Solidaridad 2 que las personas jóvenes se informaban más a través de redes sociales,
como Facebook, WhatsApp, Twitter, entre otros. Las personas entre 35 y 49 años utilizaban más sitios web oficiales como la página de la OMS, la OPS o del Ministerio de Salud, mientras que las personas mayores de 59 años en adelante obtenían información del COVID-19 por medio de la televisión. Como también la encuesta indagó sobre la respuesta del gobierno nacional y local para controlar la transmisión del COVID-19. Podemos decir que al inicio de la cuarentena, la percepción de las personas, tanto para el gobierno nacional como de sus gobiernos locales, era buena. Pero digamos que cuando ya llegó a septiembre y después de pasar todos estos meses y de que, digamos, no se cumplieron ciertas expectativas, la percepción sobre la respuesta de los gobiernos locales y nacionales disminuyó, notándose claramente que la respuesta del gobierno local fue clara y consistente, pasó de un 72% a un 39%, mientras que la del gobierno pasó del 59% al 31%. Por último, también, digamos, la encuesta indagó sobre los cambios que las personas aceptarían en caso de no tener una vacuna o tratamiento de corto o mediano plazo. La mayoría pues aceptaba completamente de que la mayoría de los niños siguieran siendo educados desde su casa y que pudieran elegir si enviar a sus hijos o no al colegio, pero rechazaban completamente si se tenían que ver obligados a que sus hijos fueran enviados a la escuela por el gobierno nacional. Con respecto al uso de tapabocas, pues 95% de las personas está de acuerdo en que se debía obligar a las personas a usar tapabocas por fuera de su casa, pero rechazaban completamente la idea de que las personas pudieran elegir si usar o no tapabocas fuera de sus casas. 4 minuticos para terminar. Ok, gracias. Para finalizar, aquí tenemos algunas reflexiones para llevarnos a casa de lo que nos dejó el estudio Solidaridad 2. Pues las medidas de protección como el uso de tapabocas y evitar salir de eventos sociales aumentó. Las personas que tuvieron que salir a trabajar lo hicieron principalmente para ir a trabajar, para buscar trabajo y también por los problemas asociados a la salud mental como la ansiedad, la depresión. También se reportaron cambios en la vida sexual de las personas y las necesidades en salud sexual y reproductiva, aumentando principalmente la necesidad de métodos anticonceptivos, la consulta anticoncepción y principalmente la consulta ginecológica. Las afectaciones de salud mental, como sentirse fatigado, desesperanzado, sentir iras, entre otras, y las preocupaciones por la misma pandemia de que no se va a vacunar y en ese tiempo que todavía no había una vacuna, que no llegara pronto, aumentaron durante la cuarentena. Esto, digamos, es importante para tener en cuenta para el marco que venía próximo, que era ya la etapa en prevacunación y vacunación en todo el contexto colombiano. Doy las gracias por su amable atención. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al comité organizador y a los evaluadores por permitirnos presentar nuestra experiencia, que como ustedes van a ver es una experiencia que de alguna manera no se aleja, pero se centra en todo el componente comunitario. La propuesta se llama Medidas no farmacológicas para la prevención del COVID-19 en una localidad de la ciudad de Popayán. El proyecto está inscrito en la Vicerrectoría de Investigaciones como proyecto de investigación. Las autoras Daniela Meneses Corpus, quien es estudiante de Medicina, Semillero de Investigación en Salud, y quien les habla, María Virginia Pinzón. Reconocer y darles un crédito muy importante a Daniela, porque Daniela llegó con la iniciativa a partir de una observación. Sabemos que dentro de todos los procesos de investigación ese es el primer punto, el primer momento, ¿no? La observación, cuando ella estaba muy cercana a ese contexto. Y siendo así, y hablando un poquito de lo comunitario, me permito presentar el contexto a partir de un escrito que se dio y que se presentó en un periódico local. Y eso es básicamente lo que es este contexto, y dice así: y así, corajuda, llena de templanza, es la gente del asentamiento Sinaí, que ahora se llama Ecobarrio Sinaí. Lejos de desanimarse por la violencia, continuaron una lucha ejemplar por el derecho a una vivienda digna,
hoy son un ejemplo local, un ejemplo regional, ejemplo de pundonor, amor propio y trabajo en equipo, entre sus calles de barro crudo y en medio de sus casas de caña, zinc y plástico, se levanta un proceso urbano y sobre todo se levanta el espíritu de un pueblo que lucha por su dignidad. Han venido haciendo procesos de depuración, pues los oportunistas de siempre pretenden invadir el territorio de manera continua. De esta manera han logrado extirpar actividades marginales en el seno de una mayoría de gente bien. Se han ido quitando esa capa inmunda de la estigmatización y ahora son ante todo una comunidad bien organizada. Tienen huertas urbanas y cada familia cultiva sus propios alimentos, especialmente frijol, la racacha, yuca, zanahoria. Algunos crían gallinas y otras especies menores. Tienen comités culturales, ambientales, deportivos, educativos y de salud. Poseen la ilusión de convertirse en un biobarrio perfectamente armonizado, ojo con esta noción, armonizado, con su entorno y donde las personas puedan crecer con sus proyectos de vida. Bueno, sabemos que desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud dio directrices para reducir la mortalidad a través de planificar acciones urgentes, y dentro de estas acciones urgentes estaban las medidas de prevención no farmacológicas. Comunicar riesgos es clave, es vital, sobre todo para evitar, para controlar el rápido avance de los contagios, pero se debe entender que debe ser un trabajo multidisciplinario, intersectorial y sobre todo comunitario. La comunidad del barrio Sinaí, del asentamiento Sinaí, se establece en un espacio social comunitario, y esto además por la afectación social, política, debido al desplazamiento, de alguna manera se sienten un poquito alejados y lejos de la aplicación de estas estrategias de prevención o de los avances que se debieron hacer desde la institución local para prevenir y para controlar y para comunicar los riesgos y todo lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces ellos definen organizarse para empezar a trabajar sobre esto. Sabemos además que las organizaciones de base comunitaria están conformadas por actores que tienen fines comunes y que estos fines comunes van dirigidos hacia la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida, además para satisfacer sus necesidades y una reivindicación de los derechos. Entonces, desde la salud pública se hace necesario conocer las diferentes dinámicas que se dan en estos colectivos alrededor de un problema de salud, y sea esta la oportunidad desde la pandemia, desde el coronavirus, para mostrar esos ejercicios y esas dinámicas que se han hecho en este tipo de comunidades. Se tratará entonces de mostrar todas esas dinámicas de la cotidianidad, y a partir de la cotidianidad cómo pueden generar unas prácticas de prevención, y si no se hace realmente con la participación comunitaria podemos tener fracasos en las acciones, en las intervenciones de salud pública, y esto hará que se limiten las acciones y los registros. Entonces nos preguntamos cómo recibieron en el asentamiento Sinaí las estrategias no farmacológicas para la prevención del COVID-19. Además, cómo son las prácticas que realizaron en el asentamiento para el proceso de la gestión comunitaria como aporte a la promoción y manejo de la COVID-19. Y finalmente, qué factores contextualizan e inciden en la prevención del COVID-19 en el asentamiento Sinaí de la ciudad de Popayán. A partir de esto entonces, y de todo un esquema y un trabajo de revisión de literatura, como se hace pues todo el esquema de investigación, a partir de sentarnos a conversar un poco con profesionales de las ciencias humanas y sociales, entonces se define esta estrategia, que yo creería que finalmente va a ser una estrategia inicial, porque tendremos más acciones que debemos hacer y que documentar hacia adelante. Entonces nos planteamos los siguientes objetivos. El objetivo general: describir las estrategias no farmacológicas para la prevención de la infección por el COVID-19 en la comunidad del asentamiento Sinaí en la ciudad de Popayán, con unos objetivos específicos que básicamente nos llevaban a determinar, a conocer esas características de la población, a definir los conocimientos que la población tiene, a identificar las percepciones y finalmente a reconocer esas prácticas comunitarias en relación a la prevención y manejo de la infección.
¿Cuál fue la estrategia metodológica? Fue un diseño mixto, cual, de tipo secuencial, esa parte cualitativa, o realmente pues el diseño fue secuencial, lo hicimos de manera conjunta al tiempo. Destáquese que la aplicación o la parte cuantitativa específicamente se hizo en esos meses entre abril, mayo, junio, que estábamos del año 2020, donde todavía teníamos bastante restricción, y esto también nos limitó a ciertos accesos a la comunidad por toda la dinámica que la misma comunidad estaba haciendo, que ya se las comentaré adelante. Bueno, entonces en la parte cuantitativa fue un estudio descriptivo, el diseño muestral fue muestreo de voluntarios. El total de la población fue 316 según el censo que la misma población tiene de sus habitantes, con una prevalencia del 50, un error del 0,5 y un índice de confianza del 95. Tuvimos una muestra de 174 que ajustada nos dio 112 como mínimo, pero realmente llegamos a 241 encuestas. Para el diseño cualitativo fue un diseño de tipo narrativo. Trabajamos con 5 personas de la comunidad aproximadamente, que fueron los informantes, y 2 agentes de salud. Se hizo una exploración inicial de las narraciones después de haberlas transcrito. La entrega de la información fue a través de audios por WhatsApp porque había dificultad para acceder a la población. Después de estas narraciones ya transcritas se identificaron los códigos, categorías y unidades de análisis o patrones hasta la elaboración del reporte final, que como les digo, creo que no va a ser tan reporte final porque creo que hay que mirar algunas otras cuestiones que son importantes para poner en evidencia y mostrar esta experiencia que considero que es una experiencia exitosa. Bueno, se hicieron entrevistas no estructuradas y tenemos alguna información registrada en fotografías. Este proyecto pasó por el Comité de Ética de la Universidad del Cauca con un ID que lo identifica el 5630. Bueno, un poquito los resultados que tenemos en esta parte cuantitativa. Entonces tenemos unas características sociodemográficas que se midieron en cuanto a la edad. Miren que no hay, digamos, un rango de edad que sea prevalente. Yo pienso que a pesar de la voluntariedad que se hizo en el muestreo, pudimos obtener diferentes grupos poblacionales en cuanto a la edad. En cuanto a los hombres y mujeres, tenemos un porcentaje un poquito más alto en mujeres, pero tenemos siempre una representación importante de hombres, quienes nos respondieron la encuesta, el 40.2%. En cuanto a las características sociodemográficas, miren que hay una que yo le llamé nivel de formación educativa, ¿cierto? Y aquí tenemos de todos los rangos, tenemos algún nivel de primaria o primaria completa, tenemos bachiller, que son los que más prevalecen, el 36.1, pero fíjense que tenemos tecnólogos o estudiando tecnología, tenemos pregrado, tenemos un grupo importante en pregrado y tenemos estudiantes de posgrado que básicamente pertenecen a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca. Y tenemos solamente un 0,4% que no tiene absolutamente pues no ha hecho ningún nivel de formación en cuanto a la educación escolarizada o universitaria. Bueno, se les indagó un poquito sobre los conocimientos. Tenemos diferentes respuestas allí, pero importante rescatar que el 92.1% indica que es un virus que afecta a cualquier edad, eso lo tenían claro. El nivel de estudios, no, o sea, quien tuviese más nivel de estudios no fue quien se ubicó en el 92.1, que realmente es un porcentaje bastante importante. De todos los niveles de estudios tuvieron diferentes tipos de respuesta al respecto. Bueno, sobre los síntomas del COVID también se les indagó y el 74.7 indica que no todas las personas con COVID tienen síntomas. Esto es bien importante porque sabemos que reconocen que puede haber un grupo importante de personas que son asintomáticas y que de todas maneras esto es bien importante para seguir las medidas de promoción y prevención y estas medidas no farmacológicas. Se les pregunta qué órganos afecta y también tenemos un porcentaje de personas que indica que el COVID solo afecta a los pulmones, pero digamos que hay otro grupo que indica que no solamente afecta a los pulmones. Entonces ya empezamos a ver, y eso lo analizamos más adelante, cómo a partir de ese proceso que se da durante el tiempo que llegan las instituciones de salud y que llegan los medios de comunicación, la gente empieza a mejorar los conocimientos, a identificar otros asuntos respecto al COVID, y esto pues también va a contribuir en la parte de la prevención.
Resaltan la importancia de tener conocimientos sí, todo el tiempo. Sí, sabemos esto, pero queremos saber más. Eso sí fue claro en la población que lo hizo saber. Bueno, en cuanto a al lavado de manos, que es algo bien interesante que miraremos ahora, pero miren que el 60.6 indica que se lavan las manos porque el coronavirus tiene una capa que se debilita con el agua y el jabón. Entonces, digamos que es una respuesta bastante obvia y bastante acertada respecto a lo que pretendemos del lavado de manos. Sin embargo, un 22% dice que no sabe por qué se lava las manos, simplemente hay que lavarse las manos, pero no tiene realmente, no sabe realmente por qué se las está lavando. Y un 2.1 que también, ¿por qué se lava las manos? Porque el gobierno nacional dice que hay que lavarse las manos. Entonces esto casi que se suma al no sabe, porque realmente pues no tiene mucha claridad ese ejercicio, y al no tener claridad la apropiación del conocimiento se puede caer. Pero hay un 60.6 que indica que sí. Bueno. Sobre los guantes, el 80.5 dice que los guantes absolutamente no sirven para evitar. Sobre el uso de mascarilla hay un 83% que indica que evita esparcir el virus, pero hay un 17% que indica que no tiene claro por qué usa la mascarilla. Sobre el distanciamiento físico, el 63.5 indica que para evitar el contagio. Otros porcentajes un poco más bajos, para que no me alcancen las partículas de una persona infectada, que realmente pudiésemos sumarlo al 63.5, porque es una información y es una respuesta bastante acertada respecto al coronavirus. La mayoría de la información de diferentes medios, pero los medios de comunicación juegan aquí un rol importante en el entregar la información. Fíjense que la televisión, y creo en la presentación anterior también indica que la televisión da una información importante y la gente va tomando la información de la televisión, de tal manera que los medios de comunicación y la televisión deben ser, o deben seguir siendo, diría yo más bien, muy precisos en dar la información, porque la gente le gusta esa información que se muestra allí. Bueno, sobre información recibida, digamos que ¿qué dicen? El 71.8 indicó, esto fue en el comienzo del proceso, que ningún funcionario de institución de salud dio indicaciones sobre correcto lavado de manos, uso adecuado de tapabocas y otra información adicional. Quienes reciben la información por parte de los funcionarios indicaron que faltaron más y mejores estrategias de transmitirla. Yo creo que debemos mejorar esto cuando llegamos, que es algo así como lo que dicen de traducir el conocimiento. O sea, tenemos que ser claros cuando llevamos, incluso no solamente con las investigaciones que hacemos, sino como la manera como llevamos la información. Adicionalmente, mire lo que dicen. Indicaron, aquellos que dijeron que, bueno, sí indicaron que las demostraciones prácticas son las mejores estrategias para el aprendizaje. Entonces, tenemos que hacerlo, no tanto con folletos, con carteleras, que de pronto pueden servir un poco para orientar, pero el hacer y que la gente participe en ese hacer es una buena manera para apropiar el conocimiento. María Virginia, se acabó el tiempo. 3 minuticos para cerrar, por favor. Se acabó el tiempo. Bueno, rápidamente, en el componente cualitativo, 4 categorías que se identifican. Iba a hablarles un poquito de la noción de lo comunal de Arturo Escobar, que creo que va a cerrar, pero lo hablamos ahora en un momento. Pero las 4 categorías que se identifican es apropiación del conocimiento, solidaridad, acciones conjuntas, organización comunitaria, y fíjense que todo esto es básicamente una estrategia de promoción y prevención de base comunitaria. No me voy a detener, pero digamos que ahí dividimos cada una de esos categorías en la cita textual que nos permitieron generar esas categorías. Tenemos apropiación social, solidaridad, acciones conjuntas, y me detengo un poquito en, me detengo en estas acciones conjuntas porque vale la pena resaltar algo. Ellos hicieron unos lavamanos que están en una imagen ahorita que les voy a mostrar, pero mire qué dicen sobre los lavamanos. Los lavamanos fue idea de todos, pidieron a cada uno los implementos y se adaptaron, tienen buena agua, están conectados a la alcantarilla, son totalmente limpios, no hay agua detenida, y cada persona que recibe su turno lo lava, o sea, tienen claro cómo debe ser esto. Y el otro tema importante aquí de resaltar es la solidaridad. Dicen, no estigmatizar o rechazar a las personas enfermas, la familia se aísla, se les colabora con víveres porque la alimentación es muy importante. Solamente se presentaron 7 casos en el año 2020 y en el año 2021 6 casos, cuando la comuna se encuentra situada, el asentamiento se encuentra situado en una de las comunas que más ha presentado casos en la ciudad de Popayán. Bueno, organización comunitaria, ellos hacen unos turnos, tienen 3 entradas
y hacen turnos, tienen una organización de la entrada en unos horarios específicos y ellos se turnan por familias, ¿cierto? Y atienden las diferentes entradas para evitar y para procurar el lavado de manos. Bueno, entonces básicamente se resume y vamos concluyendo. Hay una emergencia de salud pública, hay una capacitación del personal de salud local. Este personal de salud activa sus alarmas y hacen acciones de prevención y control, pero dentro de esas acciones de prevención y control hacen la capacitación de 14 personas de la comunidad que son guías de salud, y estos guías claramente y junto con los agentes de salud locales hacen todo un plan de trabajo de reconocimiento, identificación y manejo del COVID. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que se pretendió o que se hizo, que se concluyó? Agenciar la vida en relación al COVID, una comunidad que hizo parte, un espacio social habitacional que hace parte, unos guías de salud que hacen parte y una organización de acciones a través de la construcción de todas estas medidas no farmacológicas y apoyo en las medidas no farmacológicas para evitar la propagación. La comunalidad, no me detengo, es un concepto clave, es un concepto que viene desde la antropología y es clave para definir que todo esto realmente son acciones comunitarias que en salud pública no funcionan muy bien. Ahí está, esta imagen la bajé finalmente para hacer la parte de las imágenes que presentó en la mañana el doctor Luis Gabriel Cuervo. Pienso que sería importante que sume esto porque ese es un ejercicio comunitario digamos, de prevención para todo lo que se vino, y estos fueron los lavamanos muy bien hechos y estaban con su jabón y pues es importante que lo tengan en cuenta. La importancia de lo colectivo mostró la realidad en asuntos de prevención que se evidenció en acciones prácticas cotidianas que se logró articular con los agentes de salud, y de la misma manera se pone en manifiesto la autodetención referida por Eduardo Menéndez, que no dice que él refiere que la autoatención tiene que ser no solamente el autocuidado, sino el autocuidado del otro para establecer y fortalecer la relación con el otro. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Queremos en el grupo agradecerles la invitación a participar. Para nosotros es un honor que nos hayan permitido estar con ustedes. Lo que les presentamos es un trabajo de nuestro grupo de profundización en epidemiología y salud pública. Aquí estamos los participantes, somos de 2 universidades, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y de la Universidad Militar Nueva Granada, y unidos a través de la Sociedad de Cirugía de Bogotá del Hospital San José. Están médicos, especialistas, hay salubristas, psiquiatras, hay epidemiólogos y estudiantes de medicina. La introducción, pues para nadie es un secreto que esto ha sido un reto para todas las poblaciones y para los gobiernos. Y en estos primeros 6 meses de pandemia, las decisiones siempre fueron restrictivas para la población. Eran pocas las decisiones que había de abrir espacios y ayudar un poquito. Nosotros lo que queríamos era describir la mortalidad por COVID durante los primeros 6 meses en Colombia y en Bogotá y compararlas. ¿Qué hicimos? Un estudio observacional de corte transversal a partir de la fuente de datos de los informes diarios del Instituto Nacional de Salud y Saludata, que son de libre acceso, y poseemos los datos hasta el día de ayer y continuaremos tomando para poder hacer seguimiento. Las variables evaluadas fue el promedio mensual de casos positivos por PCR, los porcentajes de positividad, el promedio mensual de casos nuevos, casos positivos mensuales por sexo, promedio de mortalidad, tasas de mortalidad y letalidad y mortalidad mensual. Con estos datos calculamos RT y RO, construimos canales endémicos, una parte que creo que es interesante de la discusión, pero usando semanas cronológicas, no meses. De domingos a sábados obtuvimos cuartiles 1, 2 y 3, y sobre esos cuartiles construimos los canales. Utilizamos ese Daniel, te interrumpo, ¿Sí? se te salió en la modo presentación. Entonces, ya volvió. Okay. Ya volvió, no sé qué pasó. Gracias. No tengo ni idea, iba a dejar de compartir. Bueno, continúo. Lo que hicimos entonces fue colocar esto, crear una gran base de datos que la tenemos todavía al día. Con eso usamos SPSS y licenciada por la Universidad Militar. Es una investigación sin riesgo.
porque es una investigación de acuerdo pues a la resolución 8430 y al Código de Helsinki. Lo primero que queremos mostrarles son las medidas que fueron implementadas por el Estado y las fechas en que fueron implementadas, así como el día a partir del día del brote. Por supuesto, estamos en el día 600. Esto es hasta el día 180. Esta es la comparación de positividad en pruebas diagnósticas entre Colombia y Bogotá. Y quiero que miren este cambio tan importante en el porcentaje de positividad. Bogotá empieza más tarde finalmente a tener problemas grandes, lo que demuestra que la enfermedad finalmente no ingresa por Bogotá. La morbilidad por sexo es también bien llamativa. Aquí querría que notaran muy bien la morbilidad por sexo, sobre todo en Colombia, y en proporción y en valores, es mucho mayor en el sexo femenino en proporción en mujeres que en hombres. También la causa de esto pues debemos discutirla. La mortalidad, como podemos ver aquí, la mortalidad también muestra un cambio importante en el ritmo de la mortalidad. La mortalidad en Bogotá se hace inicialmente más alta, pero luego tiene una caída y luego vuelve a subir. Luego algo pasó también con las medidas que toman. Este es nuestro comparativo de la mortalidad. Como pueden ver, pues, esta es la mortalidad de Colombia mayor, el número de fallecidos. Y aquí Bogotá empieza a hacer un cambio. Las tasas de letalidad son similares, excepto en el mes de mayo-junio, que fue cuando fue más fuerte el pico de la primera oleada. Lo mismo la comparación del RT, construida en base a datos semanales, y sacamos los promedios de cada mes. Es bien interesante cómo en Bogotá también hace más control, con un porcentaje de crecimiento mensual, sin embargo, mayor. Finalmente, los canales endémicos están construidos sobre cuartiles. Este es el canal endémico para Colombia, este es el canal endémico de Bogotá. Estas las semanas, esta es la zona de éxito de control, la zona de seguridad, la zona de alerta y la zona de epidemia. Esto nos muestra que durante los primeros 6 meses, ninguna medida de toda la cantidad de medidas que tomaron fue útil para detener el ritmo de velocidad de la epidemia. Hagamos un resumen. Hay mayor número de hombres infectados que de mujeres en Colombia, pero mayor número de mujeres infectadas en Bogotá. Evidentemente esto está influenciado por factores biológicos, socioambientales. Existen también factores geopolíticos y la migración en algunas ciudades, particularmente en las de la costa Caribe, fueron mucho más golpeadas. Por supuesto, los factores genéticos del virus y del huésped pesan, y es claro para todos que como el origen genético y la presencia de una mayor concentración sanguínea, la AC2 actúa como una cerradura, pues también encontramos que la mortalidad, claro, es mucho mayor en hombres y en hipertensos y diabéticos y en obesos. Quiere decir que existe una predisposición genética de enfermedad ligada al sexo y unido a dinámicas culturales, como muy bien lo presentaron en los anteriores conferencias. La mortalidad por COVID en Colombia es mayor comparada con su capital. La proporción de mortalidad en el país ha permanecido baja durante el primer semestre de la pandemia, por debajo del 5%. Actualmente está en 2,56 y en el mundo está en 2,03, la proporción de mortalidad. Las muertes por millón de habitantes secundarios al COVID en Bogotá son casi el doble de todo el país. El 70% del flujo internacional del país se presentaba por el aeropuerto del Dorado. Inicialmente, entra la enfermedad por fuera, llega a otras ciudades, empieza en Cartagena y Cali, y luego se concentra en Bogotá. En cuanto a la dinámica, la velocidad de infectividad en el primer mes tiene que ver con la mortalidad y ocasionó un ascenso de más del 50% de descenso por días. El incremento de casos nuevos se relaciona directamente al número de pruebas realizadas, pero la velocidad de infección disminuyó. El número básico de reproducción es uno de los 3 factores principales para rastrear la situación de una epidemia. Esto se ha hecho en todos los cálculos. Sin embargo, lo que nos queda claro, y esto es un adelanto de un trabajo que estamos realizando, es que el RT y el RO no son los mejores para evaluar la velocidad. Existen otros modelos, algunos de ellos
útiles, un poco más útiles, pero no existe un modelo que sea mejor. La disparidad entre el ROE inicial y el de abril se puede explicar por los conocimientos adquiridos en estos últimos meses. ¿Qué pasó? Que aquí nadie sabía de eso. Lo último que se había hecho cuando se hizo algo grande fue H1N1, que se hizo en Bogotá, pero después no se ha hecho nada y muy poca gente realmente conocía de todo este proceso. Actualmente hemos manejado mucho mejor las cosas. Ahora que Colombia cuenta con datos de proclamación, puede conocer que de no haberse tomado medidas oportunas, en 15 días de los primeros 100 casos rápidamente se hubieran convertido en 5.000. Eso es cierto. Las medidas disminuyeron la velocidad, pero el ritmo en el cual se dio la vacunación no ha permitido disminuir la cantidad de sujetos que pueden estar en riesgo. Todavía estamos en un 42% de vacunados totales y eso definitivamente nos da un 58% de personas que son susceptibles. Bueno, los canales endémicos finalmente se hacen anualmente. Nosotros decidimos construirlos de forma similar para ver si este gasto tan terrible que tuvimos en recursos, salud, económicos y el gasto emocional, el uso de las medidas del Estado realmente fueron útiles. Y lo que encontramos es que tanto en el país como para Bogotá no fueron útiles. Actualmente, nuevos canales que hemos construido nos muestran que ya hay principio de control. No es muy bueno, pero ya hay un principio de control. Por lo tanto, probablemente existen muchos factores por aparte que tienen que ver con el proceso de la enfermedad. Nuestro trabajo está limitado, porque nuestra información puede no acercarse completamente al existente, porque a veces no es fácil reunir toda la información. Al comienzo eso fue difícil. La decisión que tomamos para tener el dato es la fecha de captura del dato. Eso nos permitió comparar un poquito mejor dos bases de datos para crear una sola base y depurarlos. Como es un trabajo sobre ya datos definidos en un modelo, podemos tener otros datos y ver cómo se comparan estos datos con un posterior modelo que hagamos. ¿Qué tenemos que decir finalmente? Creemos que la pandemia obedeció inicialmente a factores biológicos, pero que actualmente lo que más peso tiene en la velocidad y ritmo de la pandemia son factores socioculturales. Por eso recomendamos los abordajes cuantitativos para diseñar intervenciones que cubran aspectos, no solamente aspectos políticos y normativos. De no realizarlos en ausencia de medidas biológicas efectivas, vamos a tener rebrotes y nuevas oleadas. Eso lo decíamos hace un año. Las cuarentenas no son factibles en países como Colombia, por eso debemos manejar las cosas desde el punto de vista sociocultural. Para controlar la pandemia, entonces, tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria, detectar, proteger, tratar, disminuir, suprimir la transmisión, aprender, innovar y mejorar. Es la única opción que podemos tener para poder controlar esto. Es decir, si no hay un compromiso de todos para seguir cuidándonos, trabajar en equipos disciplinarios y hacer investigación para todos y en todos los campos, tendremos pocas oportunidades. Muchas gracias.